Entonces, lo que les quería comentar es el panorama de las vacantes y la población disponible en México. Eh, Básicamente, lo que hicimos el año pasado fue una investigación con el área de datos de Coparmex. Y entonces ellos hacen periódicamente encuestas entre sus agremiados, son más de 2.500 las empresas que respondieron a estas encuestas, y entonces lo hicieron primero en el tercer cuatrimestre de 2022 y luego en el primer cuatrimestre de 2023, entre enero y abril del año pasado. Entonces nosotros este estudio lo publicamos en julio y ahorita van a ver por qué creo que es tan importante. O sea, lo primero que vimos entonces en este estudio es cómo ven las empresas a los retos laborales en el mercado. Entonces, como pueden ver, estos son los 5 principales problemas que se observan y entonces vean los porcentajes para los cuales es el primer problema. Para 40% de las empresas encuestadas, estas casi 2.600 empresas, es el 40%, es la dificultad para cubrir vacantes. En el caso de la escasez de trabajadores calificados, y ahí usualmente se refieren a personas que tienen de educación media superior en adelante, es el 25% el primer problema. Y luego después vean los recursos para poder ampliar el personal, las negociaciones salariales, que no tienen tanto que ver con la disponibilidad de trabajadoras y trabajadores. Y por último, como rotación de personal, pues es el 10% de empresas que dijeron que ese es su principal problema. Ahora, vean, el 87% de las empresas tienen a la dificultad para cubrir vacantes como uno de los 3 primeros problemas, el 81% la escasez de trabajadores calificados y el 47% la rotación de personal. Esto de la rotación de personal es particularmente eh, destacable en el norte del país, en las ciudades más industrializadas, Mexicali, Chihuahua, Juárez, Tijuana, Saltillo, Monterrey, tienen mucha rotación de personal porque los salarios pues ya no están dando. Entonces hay mucha oferta de empleos, muchas vacantes y muchas veces hay trabajadores que van dando la vuelta rápidamente en maquilas. Yo me encontré el caso incluso de empresas que tenían un 20% de rotación de personal al mes. O sea, en un año están rotando 2 veces toda la plantilla laboral en promedio, ¿no? Entonces, es muchísimo. Entonces, ahí hay un problema importante. Vean aquí cuántas las empresas en los estados estos que mencioné, Quintana Roo, Baja California Sur, reportan los mayores problemas de insuficiencia de personal. El 88 y el 86% en Jalisco, en Baja California Sur, y vean hasta Quintana Roo, Nuevo León, Colima, Nayarit y Chihuahua, San Luis Potosí y Sinaloa tienen como 80% los mayores problemas de insuficiencia de personal, que son estas 3 cosas que yo mencionaba antes, ¿verdad? Insuficiencia de personal es dificultad para cubrir vacantes, escasez de trabajadores calificados y rotación de personal. Entonces, queda claro que es un problema que están viviendo las empresas, en particular las empresas de Coparmex. Esto ocurre de manera mucho más importante, pues mientras más grandes son las empresas. Claramente, una empresa más pequeña va a tener un mayor problema, al menos relativamente, para poder contratar a más personas o bien lo va a tener para poder negociar salarios con esas personas. Pero las empresas más grandes no tienen tanto ese conflicto. Su conflicto es que no encuentran trabajadores o que los trabajadores que llegan se van pronto. Entonces, este es claramente algo que afecta más a empresas medianas y grandes. Como industrias, pues desde luego también en donde se presenta más este problema es en la, en la manufactura y en el comercio. Principalmente ahí es donde están empresas muy grandes, ¿no? Piensen ustedes en grandes centros comerciales o en grandes maquiladoras, pues ahí observamos sin duda este problema de insuficiencia
personal mucho más seguido que, por ejemplo, en un lugar como la minería, donde pues es muy intensiva en capital, no se necesitan tantos trabajadores para operar una mina, por más que lo pensemos a veces nosotros, ¿no? O en otros lugares como el sector educativo, donde pues hay muchísimos profesores y en general no es un problema tan grande para las escuelas, sobre todo privadas, ¿no? Entonces, pues también sectorialmente este es un problema y vean el sector agropecuario como también tiene un problema bastante serio de insuficiencia de personal. Se profundizó en la última medición, aquí no me detengo demasiado, pero bueno, lo que estaba en un 27% en la última parte, el cierre de 2022, comparado con la primera parte de 2023, vean cómo crece en todos los rubros que tienen que ver, perdón, en dos principales rubros que tienen que ver con escasez de trabajadores, sean calificados o en vacantes en general, y aunque se redujo en términos de rotación de personal, de todos modos, si lo vemos ya de una manera global, pasó del 62% al 75%. Claramente 2023 fue un año, como decimos los economistas, apretado para el mercado de trabajo. Y este reto de escasez laboral no implica necesariamente que falten personas, perdón, que falten personas que están en edad de trabajar, sino que pues están en ciertas condiciones que les impiden acceder al mercado de trabajo. Algunos datos importantes. La población económica, la población mayor de 15 años se divide entre la población económicamente activa y la no económicamente activa. Más o menos somos 100 millones de personas que estamos en edad de trabajar. La edad de trabajar en México se considera 15 años, independientemente de si eso esté bien o esté mal. Esa es la consideración estadística. Y entonces de esos, pues más o menos son como más o menos un 60% los que estamos dentro del mercado de trabajo, es decir, que estamos trabajando o que estamos buscando un trabajo. La otra le llamamos población no económicamente activa, por eso le ponemos PNEA, y PNEA disponible dentro de la población económicamente no activa, la PNEA, dividimos por los que están disponibles y por los que no están disponibles. Entonces, todavía si dividimos esos pasteles en más partes, tenemos los que están en la población no económicamente disponible, pero con interés de trabajar, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Por qué es importante la población no económicamente activa, pero que está disponible? Es porque para que uno esté desempleado, estadísticamente, quiero decir, tiene que estar buscando un trabajo activamente. Si no está buscando trabajo, entonces no cuenta como desempleado o desempleada. Entonces, la población desocupada es de 2 millones de personas, es relativamente pequeña, pero hay una población también importante que no está disponible, que no está buscando trabajo, pero que sí tiene interés de trabajar. Es decir, si se encontrara con una oportunidad de trabajo, la tomaría. Entonces, esto es muy importante porque nos da una mejor imagen de cómo realmente está de insuficiente el mercado laboral para estas personas. Y entonces podemos aquí ver cuáles son las causas de desocupación que nos permiten, digamos, ahondar en la población que está desocupada, en la población que tradicionalmente le decimos desempleada. Entonces aquí, pues la inmensa mayoría están entre que renunciaron o dejaron su trabajo o perdieron y terminaron su empleo. Entonces, un poquito más de la mitad, casi 1 millón de personas, está desempleada porque terminó su empleo, porque perdió su trabajo. Un 39% renunció o dejó su empleo y después están los que cerraron o dejaron su negocio propio y otros poquitos, ¿no? Entonces, más o menos así se dividen las personas desempleadas. Vean aquí cómo son demográficamente.
6 de cada 10 personas que buscan, pero no tienen un empleo, entre 25 y 44 años, tienen una educación preparatoria o universitaria. Esas son prácticamente pues 1 millón de personas las que tienen esta edad. Entonces son como 600,000 personas, un poquito menos, que tienen nivel medio superior y superior. Entonces, aquí podemos ver también que demográficamente le afecta muchísimo más a las personas jóvenes. Tiene sentido. Las personas adultas, pues usualmente, mientras más grandes somos, tenemos más probabilidades de permanecer en un trabajo, mientras son más jóvenes, pues tienen todavía más probabilidades de rotación. Pero vean cómo en la primera parte de la presentación yo mostraba que hay una población muy importante de empresas, un número importante de empresas, que dice que no encuentra trabajadores calificados, y decía yo que es media superior y superior su educación. Bueno, pues esa es la principal eh, tipo de población que está buscando un trabajo, ¿no? La que tiene preparatoria y que está entre 25 y 44 años. Ahora bien, la población no económicamente activa y que está disponible, esta que comentaba yo, no está buscando un trabajo, pero, sí tomaría uno, está, perdón, está compuesta principalmente, bueno, es un montón de gente, ¿verdad? Son casi 40 millones de personas, les decía, 60 estamos activas, como 40 no están activas, y de estas no económicamente activas hay 15%, o sea, casi 6 millones de personas que tomarían un empleo si se presentara la oportunidad. De esos 6 millones de personas, y aquí, si nos vamos a quedar un dato de toda esta presentación, por favor quédense con este dato. De esos casi 6 millones de personas que están disponibles para entrar al mercado de trabajo y que lo harían si se presentara la oportunidad, prácticamente 4 millones son mujeres. Entonces, es muchísima más la cantidad de mujeres que están fuera de la participación económica, pero con intenciones de entrar. Insisto mucho otra vez en la definición de actividad económica. No significa que no hagamos nada o hagamos algo, sino que estamos buscando un trabajo o tenemos uno, esos somos económicamente activos, y los que no están buscando ninguno, pues son los que están no económicamente activos, ¿no? Entonces, aquí claramente son las mujeres quienes están mucho más en esta situación. La pandemia, por cierto, disparó esta cifra, digamos, eso ya andaba por los 30%, solo, digamos, en total de este disponible, o sea, había subido mucha gente porque la pandemia hizo que muchas personas tuvieran que salir del mercado laboral de la fuerza de trabajo. Entonces, este dato sí me parece muy, muy importante, porque quiere decir que las empresas podrían estar haciendo un esfuerzo para reclutar a más mujeres. ¿Dónde están? Ese es un tema importante, ¿no? Pero es muy importante que tomemos en cuenta esta situación tan dispareja en términos de género y de población económicamente no activa. Desde luego, como los hombres somos los que más participamos en el mercado laboral, entre los desempleados, entre los 2 millones de desempleados, pues somos un poquito más de la mayoría los hombres. Pero entonces, si juntamos los dos mensajes anteriores, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que la mayor parte de los desempleados son jóvenes preparados y la mayor parte de los que están disponibles son mujeres que usualmente también están preparadas, ¿no? Entonces, aquí ya vemos algunos detalles de esta población disponible y vean, hay prácticamente 2,5 millones de personas, están en rojo, con interés en trabajar, pero en un contexto que les impide hacerlo. Tienen que cuidar a alguien, tienen que atender labores del hogar. eh, Principalmente son esas dos causas, los trabajos de cuidado y los trabajos en el hogar, pero pues son importantes. Quiere decir que es una situación de contexto y no tanto de situaciones, por ejemplo, físicas, ¿no? O sea, sí hay muchas personas que por enfermedad no pueden trabajar, son casi 700,000 personas, pero son prácticamente 2 millones más de personas
que tienen interés en trabajar, pero el contexto no las deja. Entonces, esto también me parece muy, muy importante. Otra vez volvemos a este punto que yo decía, ¿verdad? Prácticamente 4 millones de mujeres son las que están no económicamente disponibles y pues nada más sería el resto de hombres, que son un poco menos de 2 millones. Y aquí vean claramente cuáles son las causas. Eh, Son muchos hombres están en esta situación, pues porque son otras razones, ¿no? Pero son pensiones pensionados y jubilados, también es una proporción muchísimo más grande de hombres. En estudiantes prácticamente son los mismos, 700,000 personas, pero que se dedican a los quehaceres domésticos, pues ahí sí, de lejos, la situación de las mujeres es muchísimo más compleja. Hay más mujeres que quisieran entrar a trabajar, otra vez, que son no económicamente activas, pero disponibles, pero pues están haciendo quehaceres domésticos, entonces no tienen esas condiciones favorables para poder incorporarse al mercado de trabajo. El componente de la escolaridad también puede ser una barrera a la participación. Vean aquí, entre los no económicamente activos y disponibles, o sea, estos 6 millones de personas, el 33% tiene la secundaria completa y el 30% tiene una escolaridad media superior o superior. Entonces, ¿por qué? Pues porque mientras tiene uno una escolaridad más alta, pues es más difícil encontrar un trabajo. Por sorprendente o poco intuitivo que parezca, pues es verdad. Sobre todo porque no muchas personas que terminaron a lo mejor la universidad van a querer tomar un trabajo que no vaya de acuerdo a las capacidades que han desarrollado con muchos años de estudio. Otra vez, no se trata aquí ni de juzgar a nadie, simplemente se trata de describir qué es lo que se correlaciona más, ¿no? Por supuesto que hay muchas más personas que están con primaria incompleta y que no están en esta situación. En parte también puede deberse a que muchas personas con estudios medios superiores o superiores, pues también puede ser que en su último trabajo ahorraron y entonces tienen dinero para unos meses o para un par de años incluso, ¿no? Entonces esto también podría ser algo que está modificando estos datos. Eh, Vean la oportunidad en estados como Veracruz, Sinaloa y Guanajuato. Sinaloa es un montón de gente que está disponible, ¿no? Veracruz igual y Guanajuato también. Por el lado contrario, pues vean en los lugares que veíamos en el otro caso, pues al revés también, ¿no? Donde las empresas están batallando para encontrar trabajadores, Quintana Roo, Jalisco y Baja California Sur, ¿no? O sea, mercados muy formales, mercados con empresas grandes, con mejores condiciones laborales, están viendo más este problema. Entonces, aquí pues ya se nos ocurren muchas ideas, ¿no? Sin duda, obvio, la primera idea que no es tan sencilla, pues es mover a la gente, ¿no? Llevarla de Sinaloa a Baja California, por ejemplo, o a Chihuahua. Bueno, pues esa es una opción de política pública o de política de contratación. Otra es que, pues mucha gente, por ejemplo, en los últimos 30 años se ha mudado, de hecho, de Veracruz a Ciudad Juárez. Hay muchas colonias que están conformadas por gente de Veracruz allá. Pero también, pues esto nos da la idea de que podría integrarse más la población, perdón, las empresas, el sector productivo de estos estados donde están muy topados los mercados laborales hacia otros donde hay más personas que están disponibles para trabajar. También hay algunas oportunidades dentro de la población no económicamente activa que no está disponible, es decir, que no tomaría un trabajo, ¿no? Ya decía, son 2 millones de personas, 2.600.000 personas que están con un interés de trabajar, pero en un contexto que les impide hacerlo. Esto es porque así se hacen, digamos, para contextualizar, en el estudio que hace esto, el INEGI, tiene trimestralmente una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y entonces
en uno de los trimestres siempre se hacen más preguntas que en los otros. Y entonces de ahí es donde nosotros sacamos esta información, ¿no? Con datos del tercer trimestre de 2022, como lo hicimos en julio del año pasado, pues esos eran los datos que teníamos. Pero francamente no se mueven mucho entre un año y otro, se mueven más bien por la variación poblacional, pero si no hay una crisis como la pandemia del COVID, pues no se van a mover gran cosa, ¿no? Pero entonces estas personas son sumamente interesantes en términos del mercado de trabajo. Hay un contexto que se los impide, ¿no? Eh, y esto también, pues son mujeres. Vean aquí la cantidad de mujeres y por grupo de edad. Decíamos aquí que son 2.600.000 personas. Este sería el total de esas 2.600.000 personas. Y pues básicamente entre mujeres de 15 a 45 años, pues vamos a tener 1,5 millones de esta población. Y pues completamos prácticamente 2 millones de personas con estas 500,000 mujeres que están entre los 45 y los 64 años de edad. Entonces, aquí tenemos claramente otra vez el reto, ¿no? Hay muchas mujeres, hay 6 millones de mujeres que están disponibles, más estos 2 millones más o menos de mujeres que no están disponibles y que tampoco, pero que tienen un interés para trabajar. Entonces, este dato me parece de verdad muy, muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que nosotros creemos que se necesitan para incentivar una mayor participación económica en la población? Ya decía yo dos, una es mover a la gente, otra es mover a las empresas, otra es, sin duda, dar mayor flexibilidad. Cada vez esto, la tecnología lo está permitiendo, que haya, sobre todo en cierto tipo de trabajos, que haya un poco más de flexibilidad en los horarios, en la presencia o en lo remoto de las labores. Por otra parte, los salarios, pues también, como ya decía, la rotación de personal, pues se debe en parte a que los salarios no son tan competitivos. Y no son tan competitivos porque hay ciertas industrias que simplemente ya no pueden pagar más. Ejemplos que yo me topé de eso, pues empresas, yo me recuerdo mucho una empresa china que está operando ahorita en Chihuahua, tiene ahí una planta, y entonces estaba evaluando la situación para abrir una planta adicional. Y en lugar de decidirse abrirla ahí en Chihuahua o en otro municipio cercano, se fue a Nicaragua. En Nicaragua, pues hay un régimen político complicado, ¿no? Y hay unas circunstancias mucho más difíciles para la población y para las empresas, pues aún así decidió irse para allá porque los salarios son mucho más bajos. ¿Deberíamos bajarlos aquí en México? De ninguna manera. Simplemente tendríamos que hacer más condiciones para que pues no sea Nicaragua la opción, sino que a lo mejor sea Sinaloa, que ya vimos que tiene mucha gente que está disponible, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que están como algunas pistas muy, muy importantes. Este es un análisis inicial que vamos a expandir en este año, igual con unas encuestas que vamos a hacer con la Coparmex. Pero vean, la población joven tiene mayor potencial para incorporarse al mercado laboral, ya decíamos, tienen más años de escolaridad en general. La población no económicamente activa, que podría agregarse a la población ocupada, pero tiene barreras de algún tipo, son principalmente mujeres, y algunas razones de renuncia, pues pueden ser las condiciones laborales o simplemente el salario, ¿no? Y por último, 30% de la PNA disponible tiene como mínimo estudios de preparatoria terminados. Sí digamos, es un tramo importante de la población, pero pues este es justamente un factor para explicar la percepción de bajas posibilidades de encontrar empleo, ¿no? Como decía, si yo ya tengo preparatoria o más, yo en mi caso digo, ahora sí que uno siempre puede imaginarse sus propias circunstancias, pues yo tengo ingeniería, tengo un posgrado y tengo un doctorado en economía. Entonces, pues no necesariamente estoy ya en la misma disposición para tomar cualquier trabajo. De entrada no tengo ya las mismas capacidades para cualquier trabajo, ¿no? Ya quizás yo, pues a lo mejor para vendedor en una tienda de autoservicio, pues ya no tengo las mismas habilidades, ya no tengo probablemente la misma paciencia, necesito tener algo que a mí me estimule también de alguna manera, ¿no? Y eso
No lo digo ni como en un sentido peyorativo de ninguna actividad económica, todas son igualmente dignas, simplemente pues las perspectivas que tenemos del mercado laboral, de lo que sería adecuado para nosotros, pues son distintas. A eso se refiere este punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar más factores para ver qué es lo que está causando que las personas tomen las decisiones que toman y sobre todo identificar cuáles son los cambios en las prioridades laborales. Algo que se nos dijo en algunas cámaras empresariales en donde presentamos esto fue que probablemente la existencia de los mismos programas eh, del gobierno federal compiten con el mercado laboral. Y entonces nosotros les decíamos, bueno, entonces probablemente las condiciones que tú estás ofreciendo no son suficientemente competitivas para los trabajadores. Si quieres que el talento venga y el talento se retenga en tu empresa, que los trabajadores se queden, tienes que dar condiciones que sean adecuadas y que se sientan como dignas. Porque si en un hogar de, vamos a decir, 4 personas, hay un adulto mayor, un joven menor de 19 años que no está estudiando, no está trabajando, van a tener el ingreso equivalente pues a un salario con los programas sociales. Entonces, puede haber ahí algunas cuestiones que se estén cruzando también entre las decisiones que se toman en el mercado laboral. Pues esto es principalmente lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si haya alguna forma de pasar a preguntas, Sergio, o algún comentario, o si quieren que profundice en algunos de los conceptos que estaba tratando. Sí, déjame preguntar a la audiencia si tienen alguna pregunta que hacerte. Estaba escuchando tus cifras, ¿no? De los 6 millones de personas disponibles para emplearse, que actualmente están desempleadas, 4 millones son mujeres, ¿no? Es decir, hay más predominancia de las mujeres. Sí, Y también el tema de los grados de estudio. Entre más grados de estudio, hay más posibilidades o hay menos posibilidades de emplearse, ¿no? Ahí creo que es importante resaltar que cuando hablas de entre más grados de estudio, es cuando ya te refieres a un tema de posgrado, ¿no? Que sí, es más difícil emplearte, porque fíjate que nosotros tenemos la experiencia de trabajar con personas que no tienen educación media superior, ujú, que ya son personas de 18 años en adelante que no tienen educación media superior, que no tienen prepa. A nivel nacional traemos ahí un estudio que son más o menos entre 35 y 38 millones de personas, pero que ese factor de no tener la prepa los está limitando para poder aspirar a un posible trabajo estable o un trabajo formal. sí, Por darte un ejemplo, a nivel nacional hay más de 350,000 personas que se dedican al tema de seguridad pública, policías municipales, estatales, y hay 110,000 que no tienen educación media superior. Y es un requisito para poder ser parte hoy de un cuerpo policíaco. Entonces, creo que ese es un factor determinante para poder impulsar el talento humano actualmente, sí es el factor educación, ¿no? Porque creo yo que yo soy una institución educativa privada, entonces como empresa o como institución pública incluso, pues lo que estás buscando es personas que te ayuden a solventar ciertos problemas y entre más rápido lo solventan o entre más eficiente o eficaz sea, pues obviamente hay una mayor remuneración. Entonces es como encontrar el equilibrio entre impulsar la educación, encontrar el talento, desarrollar habilidades y competencias, que incluso también van a ser un factor para que tengas una vida plena, para que seas ejemplo a seguir en tu familia y poder ser un factor de solución de problemas para las organizaciones. sí, creo que es importante aquí, Sergio. Qué bueno que haces esta anotación porque creo que al respecto hacen falta varias clarificaciones. Uno, yo de lo que me refería, no son personas desempleadas, sino por eso decía, son disponibles, es decir, Sí, que no están buscando un trabajo, sino que están fuera del mercado laboral por varias razones. Entonces, ahí es donde afecta más muchas veces la educación. Ahora, dentro de lo que tú dices, tienes toda la razón.
Obviamente, digo, además si trabajo en un lugar que se llama Instituto Mexicano para la Competitividad, desde luego yo nunca promovería la falta de educación en el país, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, creo que las personas que tienen menos escolaridad, como bien dices, batallan para encontrar un trabajo de calidad. Muchas de Sí, ellas, por ejemplo, están subempleadas. Eso quiere decir que trabajan menos de 35 horas por semana, es decir, que están por debajo de una jornada normal, o bien que incluso trabajando 35 a 40 horas por semana, su salario no les permite satisfacer sus necesidades y por lo tanto están buscando un segundo trabajo. Esa cantidad de personas también es muy grande y ahí sí afecta mucho o se correlaciona mucho más con la falta de educación. Otro dato, hay también en el país alrededor de 32 millones de trabajadores en la informalidad. Esto puede ser que están en una unidad económica informal, por ejemplo, puede ser que están en un puesto o en un comercio pequeño, en una tiendita, ¿no? O bien puede ser que las contrataron de una forma irregular, por ejemplo, en una constructora, que es formal la constructora, pero no tienen un vínculo laboral reconocido, no tienen un contrato. Entonces son 32 millones de personas en la informalidad. Esas también, desde luego, usualmente van a ser muchas más personas con menos años de escolaridad. Y sobre lo que decía de muchas personas que consideramos que no tenemos opciones, pues es muchas veces porque nos lo encontramos. O sea, una persona que tiene un grado o un posgrado, una ingeniería, una maestría o un doctorado, si va y pide trabajo, por ejemplo, en una maquiladora, difícilmente se lo den porque se entiende también por el lado de la maquiladora, pues que prefieren una persona que tenga la calificación que quieren, por ejemplo, secundaria terminada o bachillerato terminado. Si llega ahí un doctor en economía o un doctor en derecho, pues probablemente se les vaya a ir muy pronto, no tienen las capacidades que se están demandando más bien en el mercado de trabajo. Entonces va un poquito por ahí este asunto. Sin duda, quienes más batallan son personas que tienen baja escolaridad. Desde luego varía en el país, varía en los sectores, si es formal, si es informal, si es manufactura, etcétera. Todo eso, digamos, afecta las posibilidades de encontrar un mejor trabajo. Lo dices bien, sí, la escolaridad es súper importante y por eso las empresas, uno de sus mayores problemas que yo mencionaba al inicio de la presentación es que no encuentran trabajadores calificados. Y yo cuando se los pregunté a muchas empresas que entrevistamos el año pasado allá en el norte del país, nos decían, es que yo quiero electricistas, maquinistas, choferes, son personas que yo necesito que tengan una formación de preparatoria y no necesariamente las estoy encontrando como en la cantidad que quisiera, ¿no? O se les van muy pronto y nosotros ahí pues siempre decimos, bueno, pues cuáles son las condiciones que se ofrecen, ¿no? una pregunta, nosotros desde el ámbito educativo sí hemos percibido en los últimos 5 años que la participación de la mujer en las aulas es mayor, Sin duda, en un 60-40. O sea, muchísimo. siempre vas a encontrar más mujeres en un salón, en nuestro caso, que hombres, ¿no? Y Sí. insisto, nuestro sector son personas de 18 años en adelante que ya tienen actividad laboral, formal o informal, o que tienen un compromiso social o familiar, que no se van a incorporar a un sistema tradicional, es decir, trabajan, estudian. Entonces siempre tenemos el 60 o el 70 o a veces hasta más mujeres, hombres. ¿Es lo mismo lo que está pasando en el panorama laboral, hablando ya de una tendencia hacia el futuro? ¿O o va a seguir predominando los hombres, ¿no? En todos los sectores. Bueno, yo espero que no prevalezca esta situación porque es una reserva de talento muy grande la que tenemos de mujeres. ¿Cómo están las cifras? Eh, en México, más o menos ahorita, en este momento, en el último trimestre, que tenemos datos, pues, que es el previo al cierre de 2023, eh, había un 46% de mujeres que estaban empleadas o buscando trabajo, es decir, económicamente activas. La proporción de hombres es de 76%, son 30 puntos de diferencia. Hay países, ¿no? Hay países donde no, en ninguno es igual, en todos es mayor la de hombres. En países muy avanzados están cerca, en Islandia, en Noruega, no, en Noruega no, porque el sector petrolero es muy masculino, pero bueno, en Dinamarca, en algunos otros,
sí hay casi paridad, en Francia incluso es bastante superior, pero el promedio de los países de la OCDE, que incluye a Turquía, México, Costa Rica y un montón más, es de 52%. Entonces estamos por debajo y somos uno de los últimos lugares. Creo que Turquía tiene todavía una situación más reducida de mujeres participando, pero en los últimos años, sí, pues sí, ha aumentado conforme van pasando los años, quizás no con la velocidad que lo necesitamos, porque, pues como he mostrado en la presentación, las empresas necesitan trabajadores o trabajadoras. Entonces, sí se necesitan más políticas de flexibilidad, más políticas de condiciones laborales adecuadas para que más mujeres se puedan integrar. Entonces, sí es 46% de participación. A inicios de este sexenio estaba más o menos igual, o sea, ha estado entre 44 y 46%, no se ha movido mucho en los últimos años, ¿no? Pero bueno, pues Que, ojalá esto crezca. que a lo mejor ahí puede acelerar un poquito por la participación de las dos candidatas para el gobierno Ojalá. federal, o sea, porque va a ser como una tendencia, ¿no? Que seguramente se va a replicar en ciertos sectores. Sí, ojalá, la verdad es que hacen falta en todos los sectores, ojalá eso pues funcione, ¿no? Digo, como mensaje para muchas personas. Una pregunta, y ya con esto cerramos. El tema del nearshoring, la llegada de nuevas empresas y de las empresas existentes, el crecimiento, ¿eso crees que frena un poco la migración de la mano, de la fuerza laboral hacia Estados Unidos o va a seguir persistiendo esa oferta laboral allá y ese atractivo hacia los mexicanos para emigrar? Yo creo que el incentivo es totalmente a que se reduzca la migración laboral. Creo que sin duda es un incentivo en el sentido correcto en este tema, ¿no? Eh, sin embargo, creo que sí puede haber todavía un fenómeno muy fuerte de migración interna. Migración, ¿Por sí. qué? Porque muchas empresas, o sea, se van a empezar a mover, pero no se van a empezar a mover tanto. Entonces, yo como lo trato de explicar a veces es una especie de nearshoring dentro del nearshoring, ¿no? O sea, ahorita que está Chihuahua, Saltillo, Mexicali saturados, probablemente algunas empresas que son muy intensivas en mano de obra, arneceras, por ejemplo, se quieran mover de ahí. ¿Por qué? Porque no pueden ya no pueden competir con los salarios de algunas industrias armadoras o con algunas industrias que producen bienes de más valor, ¿no? O con la falta de talento laboral, ¿no? Con la Eso falta de también talento ya, laboral. también, Entonces ya no hay trabajadores y a los que hay no les pueden competir en salarios. O sea, está presionado el mercado laboral. Entonces, muchas de estas empresas probablemente empiecen, y hay ya construcciones, por ejemplo, de industrias arneceras aeroespaciales que están empezando cerca de Mazatlán. ok. Entonces, estos parques industriales sin duda van a desahogar el mercado laboral en estos otros lugares y probablemente eso haga que, digo, a lo mejor en Sinaloa no se necesita migración porque tienen un montón de gente que está disponible para trabajar, pero a lo mejor si hay una migración de empresas de menor valor agregado, de más intensidad en mano de obra, esas se pueden, no sé, colocar en Guanajuato o en San Luis Potosí o en algunos otros lugares, ¿sí? Y entonces ahí podría haber una migración interna. No entonces a lo mejor quienes están en la sierra de Michoacán y Jalisco, pues a lo mejor en lugar de irse a Chicago, pues terminan yéndose nada más a Sinaloa, a una empresa manufacturera que se ubique ahí. Desde luego, pues es más atractivo en términos de salario irse a Chicago, pero también es mucho más difícil, ¿no? Entonces, creo que sí va a haber un movimiento importante. Habrá que esperar de qué manera se aprovecha el nearshoring en las entidades que están más preparadas, en las más industrializadas, y eso cómo afecta a las demás, ¿no? O sea, cómo afecta a las que no van a, o sea, Oaxaca o Veracruz no van a recibir un gran impacto por el nearshoring, no tienen condiciones y no hay tiempo para desarrollarlas, o sea, no hay acceso a salud, no hay formalidad, no hay ingresos, no hay tanta educación como en otros lugares, ¿no? Entonces es difícil que ahí vaya a entrar. Pero Pero ahí sí puede llegar algunas otras empresas, pero yo lo platiqué. ¿no crees que se potencialice un poco con el proyecto del intraoceánico? Sí, sí se potencializa, pero mira, yo platiqué con desarrolladores industriales que han ido allá y lo primero que preguntan es, bueno, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está la electricidad? Y sobre todo, ¿dónde está la gente? Ok, ¿No? ¿Cómo van a llevar a los trabajadores? Vamos a suponer que sí, que se empiecen a desarrollar parques industriales en el corredor interoceánico, lo cual sería una muy buena idea. Pero para que eso suceda hay que darle infraestructura.
porque Oaxaca tiene mucha agua, pero no se puede utilizar. Está en los ríos y muchos ríos están contaminados. Entonces, ¿dónde está la gente y dónde está la gente que tiene secundaria terminada para poder operar ciertas maquinarias, para poder, digamos, estar en ciertos procesos productivos? Esa es la gran dificultad, las capacidades de las personas. Y insisto, no es que todo tenga que pasar en un lugar o en otro, pero vamos a ver si algunas empresas, algunas industrias se pueden ir para allá. Por ejemplo, a mí el secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca me dijo, él y su equipo me dijeron que les está interesando, por ejemplo, intentar llevar empresas o pequeños parques industriales que hagan empaquetamiento, literalmente de cartón, ¿no? Que son maquiladoras, muy sencillas si tú quieres, pero que pagan mucho mejor que lo que te recibe ahorita la gente ahí. Entonces ahí hay una posibilidad de crecimiento para algunas personas, para algunas ciudades. Esto a lo mejor no se puede hacer en la Sierra de Oaxaca, pero sí en la capital. O el envasado en vidrio, ¿no? Para el mezcal que se produce mucho ahí. Entonces son industrias que se pueden también empezar a desarrollar, que están asociadas a la vocación de la región y que ahí sí se puede, digamos, incorporar algo de la inversión que llegue. ¿Va a llegar una empresa que hace aspas para turbinas a Oaxaca? Pues lo dudo. No, Van a llegar a Querétaro o a Chihuahua, donde ya están, ¿no? claro. Pero otras tendrán que salirse de ahí. Y eso es lo que hay que aprovechar como política pública, ¿no?